Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, de a poco vamos a ir entrando en clima. Hoy nos reencontramos después de una semana que nos íbamos a ver, pero por cuestiones personales no pude transmitir. Y bueno, hoy voy a hablar con Eduardo Luis Borges, que él tiene su programa de radio bueno, en Radio Sofía. Ahora él se va a presentar y nos va a contar un poco también de eso. Y bueno, el tema que elegí para hoy, que elegimos en realidad, tiene que ver con esto de estar en sintonía con el universo, justamente. Bueno, quiero aclarar que va a aparecer en audio Eduardo, porque con esto de la sintonía del universo hay problemas técnicos. Pero bueno, es un poco acomodarse también a digamos, ¡ay! A las circunstancias, ¿no? También actuales de que acá en Argentina seguimos con la cuarentena, bueno, sobre todo en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, que es donde que estamos nosotros. Y bueno, hola Eduardo, ¿cómo estás? Te saludo, ¿Cómo sos te va? una voz ¿Cómo en te va? el teléfono. Pero bueno, ahí vamos sobrellevando esta cuestión planetaria que, bueno, en poco tiempo va a ser simplemente un recuerdo, ¿no es cierto? Anécdotas y cosas positivas, porque de toda experiencia en la vida, sea individual, grupal, o planetaria, como en este caso, siempre se sacan cosas buenas, ¿no es cierto? Aprovechar la parte del vaso lleno y no la parte del vaso vacío. Sí, 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 claro. Bueno, no sabemos cuánto va a durar esta cuarentena, pero, o digamos, más que la cuarentena, esta circunstancia, pero más allá, indudablemente, dure lo que dure, nos está atravesando y nos está confrontando a un montón de, como digo, de reinvenciones, este, tanto personales como también a nivel global, ¿no? Así es, exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno, por eso como te decía recién Tere, y como le digo a todas las personas que nos están acompañando, y de ya muchísimas gracias, es encontrar nuevas formas, nuevos paradigmas para poder estar conectados. La tecnología, bueno, a veces nos algunos guiños, pero en definitiva creo que es una herramienta muy importante en los tiempos que vivimos, en donde está la inmediatez. No importa en qué lugar del planeta estés, aquí estamos conectados permanentemente, o tantas veces como nosotros lo querramos. Bueno, eso me interesa. Justamente cuando estábamos intentando conectar por Instagram, era algo que había empezado a decir, no sé si vos escuchaste, pero bueno, se ve que estamos como en sintonía porque, o sea, quizás esta cuestión de pasar a lo virtual, más ahora que nunca, sobre todo cuando uno está imposibilitado de reunirse de forma personal, poder empezar a conectar con personas que están aparentemente lejos, ¿no? En relación al espacio, pero que digo, en cuanto a sintonía, en cuanto a vibración, de algún modo todos estamos unidos, ¿no? Por una misma vibración. Y de algún modo, a veces esto, el no vernos o no estar, digamos, en el mismo lugar físico, nos invita a conectarnos con otros sentidos, quizás, ¿no? Así es. Como a sintonizar la antena desde otro lugar, me parece. Así es, claro que sí. Sí, 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 muy, muy cierto lo que vos decís, Tere. Así que bueno, qué lindo, es un tema hermoso para ir desarrollándolo, e ir compartiendo también con las personas que se van uniendo en esta hermosa reunión, ¿no es cierto? A Completamente. través a través del éter, ¿eh? Esa Pero sustancia que no la ven nuestros ojos, pero tan linda, ¿no? la quinta esencia, nunca más cierto. ¿O no? Porque claro, están los cuatro elementos y se dice, o sea, tierra, aire, agua, fuego, y se dice que el quinto elemento es el éter, que es lo que los contiene Así a es, todos, ¿no? así es. El denominador común, el que nos tiene unidos a todos, aunque nuestros limitados cinco sentidos más conocidos aquí en la Tierra no lo perciben, pero existe. Si no, no saldrían las ondas de radio, por ejemplo, por decir algo, al éter, ¿no? Y no sería escuchada la gente
en derredor del planeta. Qué increíble. A ver, para presentarte como es debido, porque se me fue el nombre de la audición, pero comentame bien cómo es tu espacio, ¿no? Para que la gente sepa también. Mi espacio en realidad es un poco, uno hace, me parece a mí, como un pintor, como un escultor, que yo también hago esculturas, y creo que lo que uno muestra es lo que tiene adentro. Lo que va bullendo, ¿no es cierto? El bullicio, el barullo, dirían los tangueros aquí en la República Argentina, el ruido que te va haciendo el interior y que necesita salir al exterior, expandir y compartir básicamente. Y el programa que yo hago la producción y la conducción se llama Hora de Volver. ¿Por qué Hora de Volver? Porque soy consciente desde hace un tiempo que es hora de volver justamente a tantas cosas que el ser humano en general, no en particular, pero en general, ha ido dejando, ¿no es cierto? Esto de comunicarnos, esto de estar en sintonía justamente con nosotros y con el universo, porque el universo no es algo que está allá lejos, ¿vio? Y que no se ve, y que lo ven los astrónomos nada más. Yo recuerdo, y me gustaría poder traer este recuerdo y compartirlo con ustedes, de una imagen que en un programa de televisión, no recuerdo cuál hacía, este señor Carl Sagan, un norteamericano, que era científico, era investigador, y bueno, y él logró que, por ejemplo, en una de las sondas espaciales que la NASA largó al espacio exterior, se pusieran una cantidad de mensajes en una plancha de oro, por si por ahí había algún otro vecino afuera del planeta, ¿vio? Pero lo que más en realidad me llamó la atención, y ahí yo cambié el paradigma, dije, la pucha, cuando esa sonda, creo que se llamaba Voyager, estaba ya por salir de nuestro sistema solar, hacen girar la cámara principal, ¿no es cierto?, hacia donde se suponía que estaba el planeta Tierra, pero que no se veía. Entonces, hay una imagen desde la Voyager hacia la zona del planeta Tierra y con una flechita que dice, ahí está la Tierra, tan pequeña que no se ve desde allá lejos. Y yo dije, eso es lo que me faltaba a mí entender, de que estamos dentro de un gran mecanismo llamado sistema solar, el sistema solar dentro de la galaxia y tantas cosas más. Y que entonces somos parte del sistema solar. No estamos aquí y todo lo demás está allá lejos y no tiene nada que ver con nosotros. Me parece que es otra la forma que tenemos que ver, entender y sentir las cosas, ¿no? Sí, bueno, igualmente cuando vos decís hora de volver, a mí indefectiblemente me viene esta idea de volver al hogar, a casa. Bueno, esta idea más como de otro orden por ahí, esto no, que se dice y que venimos hablando de que somos espíritu en un cuerpo y que nuestro cuerpo tiene muchos cuerpos, muchas capas. Y bueno, que en realidad esta experiencia finita, ¿no? Temporoespacial, en realidad es como un pasaje. Y que básicamente luego volvemos a ese hogar donde nos conectamos con ese todo, sin interferencias y sin mediaciones, ¿no? Y finalmente, tanto como hablan, bueno, a ver, yo he leído últimamente bastante sobre las experiencias de la vida, o sea, de esto de volver de la muerte, por ejemplo, o por ejemplo, no sé si has leído a Trigueriño, que habla, claro, hay un libro que es sobre la muerte, que habla de la experiencia, incluso lo que trae es como que viste, cuando se desprenden nuestros cuerpos sutiles del cuerpo material. Biológico. Exacto. Sí. Algunas personas, según el nivel de conciencia que tengan, quedan como viviendo una vida similar a la que habíamos tenido, pero solo a través de la conciencia. Y cuando finalmente logran aceptar, ¿sabes qué? Es tal cual, no sé si viste la serie Lost, el último capítulo, que ellos finalmente se devela que estaban viviendo, claro, en otra dimensión, pero es muy similar a esto que habla Trigueriño, de que es como que el cuerpo sutil queda viviendo una especie de vida terrenal hasta que despierta completamente y se da cuenta
que de volver, ¿no? Como a la esencia que es aún todavía más sutil que el cuerpo etérico. Y, sin duda. Y es muy fuerte. No sé, está, vos me vas a decir, yo no sé si, viste que hay gente que no comulga, pero por ejemplo está Víctor Sueiro, que habla ha hecho un montón de entrevistas. Yo me leí un libro de él, donde, claro, muchas de las personas que han tenido esta experiencia, ¿no? De desencarnar por breve tiempo, finalmente cuentan, ¿no? Como algunos, nada, hay personas familiares que tienen como mensajes de personas que, bueno, efectivamente están muertas y otras que han vuelto, ¿no? Y como esta sensación, por un lado, como de paz, de que está todo bien, de que hay como, están siendo cuidados, están siendo como, es como... No hay ya conexión con las emociones desde el punto de vista desde el cual las vivenciamos acá, ¿no? Como esta cuestión de intensidad. Vos sabés que hay muchas experiencias, inclusive de gente que estamos aquí, como yo, soy una experiencia viva, digo, seguramente lo que voy a decir mucha gente lo sabe. Estamos hablando de las técnicas justamente que, entre otras tantas personas, se chocó con ellas, porque no es que empezó a investigar, sino que se la chocó este psiquiatra norteamericano, Brian Weiss. Brian Weiss, con muchos libros escritos y ahora con infinidad de pacientes que, bueno, salieron de su vehículo físico en conciencia, ¿no es cierto? Yo tuve esa experiencia, unas cuantas, porque, bueno, tenía que curarme de una enfermedad, entre comillas, pongo 3 comillas por lado, incurable para la medicina convencional de Occidente, y que en realidad, bueno, había que ir a buscar el origen, las causas, en experiencias pasadas con otros vehículos físicos, pero que nosotros tenemos como si fuera una computadora, el CPU va cambiando, ¿no es cierto?, de vehículo físico, de sexo, de nacionalidad, etcétera, pero la fuente, la mother, como dirían los computólogos, es la misma. Entonces vos, cada vez que abandonás tu vehículo, el espíritu queda en algún lugar que no lo sé, hay mucha información sobre esto, pero bueno, no es mi tema. Y después, cuando volvés a tomar otro vehículo físico, tenés esas experiencias, un poco más, un poco menos, las recordás otra vez y no las recordás y aparecen bajo determinadas circunstancias. O sea, yo tenía un problema que era falta de aire, el asma, y cuando con la doctora Liliana Holman, esta argentina que se capacitó, una psicóloga recibida en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la UBA, se capacita con el doctor Brian Weiss allí en Nueva York, vuelve y bueno, su principal actividad en este momento es ese tipo de no sé si llamar terapia, no sé cómo se dice. Regresiones a vidas pasadas. Exactamente. Y hoy no tengo absolutamente nada, totalmente curado, después de un montón de años de haber andado con pilas de remedios y que realmente no curaban. Lo único que hacen es mantenerte y en algunos casos hasta te sueltan la mano y cambias de plano, ¿no es cierto? O sea, pudiste conectar con esas experiencias traumáticas en otras vidas, en vidas anteriores a esta. Exactamente, de la misma manera que el doctor Brian Weiss cuenta en sus libros. Yo los leí después de mis experiencias, yo no sabía cómo era esto, simplemente a través de un pequeño reportaje que le hizo el periodista, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, un argentino, porque el doctor Brian Weiss venía a la Feria Internacional del Libro a presentar sus libros aquí a la ciudad de Buenos Aires. Digo aquí porque estamos a 62 kilómetros, estamos muy cerquita. Y bueno, David Embohm se llamaba el periodista argentino. Y bueno, y fue tras eso porque realmente yo no daba más con mi falta de aire y dije, pruebo, ¿qué pierdo? Nada, no pierdo nada. A ver, ya estaba jugado. Y realmente te puedo asegurar que sería muy largo contar acá, pero bueno, eso lo dejo un poco a tu criterio. No, si a ver, a ver si es como dice la teoría, que bueno, yo también tuve un acercamiento teórico, bueno, y experiencial con el doctor Kabuli, pero igual mi preferencia es Brian Weiss, habiendo leído sus libros y habiendo
leído cómo él en el entre vidas logra conectar con guías, maestros espirituales a través del relato de sus pacientes cuando están en ese estado alterado de conciencia, desde el cual están conectando con vidas pasadas o en entre vidas. Y entonces, digamos, su visión es como mucho más, no su visión, el alcance de su visión es más espiritual, porque logra ir más allá. En cambio, lo que nos explicaba Kabul y que Freud, por supuesto, lo ha trabajado, que tiene que ver con la abreacción. Freud en sus inicios trabaja con la hipnosis y lo que busca es llegar a la experiencia traumática, porque lo que él dice es que lo que queda sofocado es el afecto que al ser tan grande y tan intenso, el aparato psíquico no lo puede tramitar y por eso, a raíz de esa experiencia traumática, queda fijado un afecto que nunca se desprende, digamos, que nunca logra como expresarse. Entonces, no logra desprenderse cuando vos sí te desprendés del vehículo físico. Entonces va con el espíritu tuyo. Cuando hablamos de espíritu, bueno, supongo que queda claro, pero por las dudas lo aclaramos. No tiene nada que ver con ninguna religión, ni secta, ni nada que se le parezca. El espíritu como parte tan real como nuestro vehículo físico, como lo tangible, ¿no es cierto? Sí, lo que ocurre cuando vos empezás con la guía de, en este caso, de una psicóloga, de una profesional, avanzás literalmente por espacios, por imágenes, por tan claritas, Tere, tan claritas como si vos ves una película. Lo bueno que cuando vos ves estas experiencias que han sido traumáticas en su momento, vos no sentís ningún tipo de sensación, ni miedo, ni calor, ni frío, ni alegría, ni llanto. Vos lo ves claramente, sabés que sos vos. Y una vez que lo ves, es como cuando uno tiene un programa de antivirus en la computadora, lo ves, en el momento que ves esa experiencia, ya está, la viste completa, plum, y se acabó. Entonces, cuando volvés a la vida cotidiana, digamos, ¿no es cierto? Evidentemente se te ha ido ese tipo de dolencia, vamos a decir, en este caso albergada en el vehículo físico, ¿no es cierto? Pero bueno, realmente es algo fabuloso, es algo que a ver, vos, recomendable. quiero saber esto, porque vos me decís que no conectás entonces con la cuestión afectiva de la situación traumática cuando estás en regresión. Vos ves la situación claramente, pero la ves, ¿cómo te diría? Desde el punto de vista del observador, pero no ocurre como pasan en las películas a veces, y no hablo de esta técnica, sino de simplemente de eso, en cuanto a que vos viste que las películas, bueno, tienen que vender frío, calor, sí, llanto, transpiración. Vos decís que no conecta con eso. No, en absoluto. Y lo bueno es que vos lo ves, y por otro lado, yo te tengo que hacer una aclaración, les tengo que hacer una aclaración, que es la siguiente. Vos tenés, ahí es donde uno toma conciencia. Yo después me empezaron a caer fichas, digamos, varias, no una, en cuanto a que vos tenés tu, ¿cómo se dice? El tomar conciencia tiene un nombre, esto yo no me lo acuerdo ahora, tu conciencia expandida. Sí. Está tu conciencia expandida. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, nosotros estamos hablando ahora, interactuando, y por ahí nos lleva un tiempo explicar y que lo entiendan. Cuando vos estás en conciencia expandida, es como, vamos a hacer una analogía con lo que es la computación. Supongamos que una computadora tiene 8 GB de memoria. Genial. Y una velocidad RAM X. Cuando vos estás en conciencia expandida, no tenés 8, tenés 2000 gigas. Entonces, la capacidad de entender es absolutamente mucho más grande y además instantánea. Esa es la otra característica, la instantaneidad. Digamos que... Y lo entendés como una cosa normal. Claro. No es que te sorprenda. No te sorprende. Es normal. Pero no es entender, es captar. O sea, la conciencia capta de forma instantánea y automática y directa. Es como... Exacto. Claro, es como la percepción. Mira, yo cuando leía estas experiencias, ya te digo, de personas que quizás habían tenido una experiencia de muerte, ¿no? Y vuelven,
En realidad lo que decían es la sensación de estar en todos lados al mismo tiempo y oyendo todo al mismo tiempo. No es como, claro, que está centralizado en una persona o algo, es como la sensación de estar en todos lados al mismo tiempo. Y sabes que me estás dando un pie a traer esta cuestión que yo quería tratar, que es sobre el tiempo. Y cuando vos decís esto de como una película, porque ahora te quiero leer un pedacito de algo que compartí por escrito, pero que me parece que lo explica súper bien y que también me gustaría que escucharte, porque la vez que hablamos, la analogía que me diste me pareció fantástica. Lo de el plegado del espacio. Espérate, te voy a decir lo siguiente. Primero, que Richard Bach, en el libro Ilusiones, trae esta analogía de la película, del carrete de la película. O sea, como que esto de la temporalidad de nuestra vida, encarnados actualmente, y esto de la temporalidad en tanto lineal, es como, la analogía que él trae es esto, es una película. Vos tenés el carrete de la película. Cuando vos estás viendo la película proyectada, vos vas viviendo secuencialmente, ¿no? Como de principio, desarrollo, final, en orden, de principio a fin. Pero cuando vos sacás el carrete, vos tenés todo en tus manos, todas las imágenes. Y en realidad... El comienzo, el desarrollo y el final, tenés todo. Claro. Todo junto. Pero vos le podés dar la vuelta que quieras y en realidad, o sea, por fuera de esta proyección en la pantalla, que es nuestra conciencia, esa linealidad en realidad no existe. Y lo que te voy a leer está en relación a esto. Pero cómo no, te escuchamos. Bueno. Adelante. Eduardo, bueno, me tenés que invitar a tu programa, no me voy a olvidar. No, con gusto. Bueno. Voy a devolver, de lunes a viernes desde las 19 horas. Bueno, mira, dice... la gente habla sobre líneas de tiempo positivas, pero el tiempo no es una línea. Estamos expandiendo nuestra mente lineal hacia la conciencia radial, donde existen todas las líneas de tiempo simultáneamente en el océano de la conciencia radial. Todas las líneas de tiempo emanan desde una fuente central en espiral. Conocer la fuente central requiere resolver, toda dualidad interna en una sola corriente. Y me gustaría que traigas esta analogía que cuando yo te decía, porque cuento así brevemente, que una vez yo tengo muchos sueños y simbólicos y demás, y soñé que era como una especie de maestro, me decía que yo tenía que, o sea, que la clave estaba en el tiempo y no en el espacio, que para dar un salto cuántico, la clave estaba en el tiempo. Y en realidad el símbolo que a mí me aparecía era algo del orden del infinito, que lo recordé. Y cuando yo te comenté esto, vos me dijiste el pliegue, algo así. Y la realidad, lo que yo veía en mi sueño era que la imagen se plegaba. Entonces me gustaría que me vuelvas a explicar, y a todos los que están presentes, ¿cómo es esto de que el espacio se pliega sobre sí mismo? ¿Cómo sería esta cuestión para entenderlo? Mira, haciendo uso de la imaginación, ¿no es cierto? Sí, claro. Que nos están compartiendo con nosotros. A ver, vos tenés una hoja, una A4, suponte. En un vértice vos ponés Ushuaia, la ciudad más austral del planeta. En la otra ponés la ciudad de La Quiaca, una de las ciudades más al norte, a casi 5.000 kilómetros al norte, ¿no es cierto? Eso tiene una escala. En una escala como un mapa son 5.700 y pico de kilómetros. Perfecto. Ahora, imaginariamente vos tomás un avión, salís del aeropuerto internacional de Ushuaia y demorás un X tiempo para llegar a ese espacio diferente, a esa distancia diferente, a esa latitud distinta. Ahora, cuando vos tenés la posibilidad de tomar ese tiempo, ese espacio y plegarlo, vos agarrás en esa hoja, que son 2 dimensiones, y en lugar de verla así como está, la plegás, unís los 2 extremos, donde en uno está Ushuaia, en el otro La Quiaca. ¿Qué haces? Los unís.
simplemente te posicionás, no avanzás desde un lado hasta el otro lado, lo posicionás. Eso en física cuántica está muy bien explicado, no tengo en este momento alguna literatura en particular, sí. pero es algo que ya, digamos, desde lo teórico por lo menos, lo han explicado los científicos de este planeta. Y hay muchos casos, yo no conozco en particular personalmente, de gente que dice, unos cuantos científicos, que seres que vienen de otras latitudes, de otros sistemas solares y de otros tiempos, hacen de esa manera, ¿no? Algún ser que, por ejemplo, viniera de las Pléyades, de una constelación que está a varios años luz de distancia, por más que tengan otra tecnología, ellos utilizan esa técnica, ¿no? A través de agujeros negros, a través de X cosas, y entonces se posicionan, y entonces demoran nada prácticamente comparado con la imaginación que nosotros tenemos de acuerdo a las tecnologías que por lo menos son conocidas por el público en general, ¿no? Claro, o sea que, por ejemplo, esto, ¿no? Vos decís, una ciudad que está en la parte más austral y una ciudad que está en la parte en el norte. Están separadas por una distancia que ya sea, si esa distancia la haces caminando en ómnibus, la haces en avión, puede variar, ¿no? Pero bueno, si vos plegás el espacio, quedan juntas en el mismo tiempo, ¿no? Exacto. Bueno. Con tecnología que nosotros todavía, por lo menos el común del público, no maneja. Bueno, por eso. Lo tanto, a veces eso es un poquito difícil a veces de entender, pero sabemos que hay muchos casos en los cuales esto, se cimentan en hechos reales, ¿no? Bueno, por eso lo que voy a agregar es esto, que en realidad es como esto, ¿no? Como si uno dijera, bueno, me teletransporto, estoy acá, pero estoy allá al mismo tiempo. Exacto. Y es como si uno dijera, tengo un agujero negro, ¿no? Y paso a través de ese agujero negro donde no rige ni el tiempo ni el espacio y estoy en todas las dimensiones al mismo tiempo. Esta cuestión como de la conciencia radial, que era lo que yo leía y compartía recién. Claro, radial, estar en el aquí ahora siempre. La radial es la rueda que continuamente, ¿no es cierto?, va... es un permanente presente, un continuo presente. Si nosotros tomamos, por ejemplo, las leyes que se rigen aquí en la tercera dimensión, donde estamos viviendo, nosotros empezamos a hablar hace X cantidad de minutos. Eso es parte del pasado. Eso no va a volver nunca más en este tiempo lineal. Ahora estamos hablando en este presente. Y dentro de X minutos se supone que vamos a seguir hablando, pero todavía es futuro. ¿Sí? Esas son otras leyes dentro del universo diferentes a las que tenemos aquí de este tiempo lineal. Sí, por eso. Pero el tema es el siguiente, que en realidad, como nosotros tenemos una conciencia mucho más grande de la que en realidad, con la que en realidad sintonizamos, o sea, nosotros somos una parte ínfima de nuestra conciencia y por eso, digamos, es como que nos metemos en la película proyectada y vamos como viviendo esto del presente, vamos hacia el pasado o vamos hacia el futuro. Pero en realidad lo que dicen, hay otro libro que también tiene que ver con otros principios que nombran el tiempo del mago. En realidad, cuando uno conecta con esta conciencia expandida, como la intención viaja, por decirlo así, comparando, ¿no?, a la velocidad de la luz. O sea, la intención creadora no se ciñe al tiempo del espacio en sí misma, solo que nosotros no accedemos a conectar con esa conciencia, por eso no vemos manifiestos, nuestra creación, no somos conscientes de lo que estamos manifestando o de la velocidad con que eso se manifiesta. Entonces, lo que dice, claro, que la temporalidad del mago en realidad es que va del futuro, en realidad es como que lo invierte, dice que va del futuro hacia el pasado, porque en realidad es como que la intención es la que crea tanto digamos, de algún modo sería como el futuro como el pasado. Es medio raro explicarlo, pero... No. Tener en cuenta que somos creadores nosotros también. No nos habían dicho esa película, esa parte de la peli no la habían dicho. ¿Por qué creamos? Tengamos en cuenta una cosa, somos creadores permanentemente. Nos guste o no, lo sepamos o no.
Cuando uno, vamos a suponer, yo soy diseñador industrial, voy a diseñar un vaso. Ahora, si yo no pienso antes, si no creo con mi pensamiento la intención y las posibilidades, evidentemente los otros dos pasos fundamentales también no continúan. La causa es el pensamiento creador, o muchos, ¿no es cierto? Uno va haciendo cantidad de posibilidades, hipótesis, hasta llegar al producto final. El segundo es llevarlo a las dos dimensiones, al plano, sea un papel, sea la pantalla, el monitor del televisor, por ejemplo. ¿No es cierto? Lo llevas al dibujo, eso que estás pensando, que estás creando, lo llevas a un plano. Y después, la otra cuestión fundamental para que termine de cerrar esto es llevarlo al volumen, a las tres dimensiones, a la materialidad, donde alguien, o vos, o alguien, otra persona lo construye. Pero si no está el pensamiento generador, los otros dos pasos es imposible que existan. Primero se piensa, se crea, y después existe lo que uno va pensando, o lo que uno le va saliendo, pero el hecho es así. ¿Y qué pasa con esto de las 5 dimensiones de las que tanto se hablan, que estamos como accediendo muy a poquito? La quinta dimensión. Mira, mucho se ha hablado, como vos me acabas de decir eso, se habla mucho. Bueno. Ahora, si me lo hacen jurar como es, ni yo no te lo puedo jurar. La quinta dimensión, bueno, es un paso evolutivo muy importante, ¿no es cierto? En donde yo te comento lo que he estado leyendo, lo que he estado escuchando. No pude, creo, salvo que haya sido en alguna experiencia onírica, y no me enteré, o creo, de haberme conectado con seres que están viviendo en esa quinta dimensión. Sí. Y no es ni más ni menos que un paso más, como cuando en una escuela vos, o en cualquier capacitación, vos dejás un nivel, dejás de estar en el jardín de infantes y ya empezás a estar en la primaria. Es un salto importante. ¿Pero qué sería? La primaria. Y mira, es según lo que ya te digo, lo que uno ha ido abrevando, pero bueno, creo que yo no estuve en la quinta, creo. A ver. Básicamente es estar, haber manejado y ya no estar en convivencia con una cantidad de limitaciones, si se puede decir, o defectos, si podés llamarlo también. Ya dejás el egoísmo, la violencia, este tipo de cosas, y ya hay una conciencia entre los seres que viven en esa quinta, una conciencia colectiva. Entonces ya no es vos, yo, el otro. Superar la dualidad, como quien dice. Exactamente. Si bien, por ejemplo, en los seres físicos, que también existen los dos sexos, pero es una cosa totalmente diferente, ¿no es cierto? Hay una integración. Exactamente. Todos formamos parte de, ¿no es cierto? Entonces todos estamos en beneficio de todos. Ya no hay ese tipo de cuestiones de rivalidades, ¿no es cierto? En lugar de ser, ponerle que vos tengas un programa de radio y yo tengo uno similar, en un horario similar, y tratamos de captar cada uno mejor y más cantidad en beneficio propio, ¿no? Si se quiere, a los oyentes o a los internautas, no, esto es integrar. Claro. Integrar, hacer juntos la cosa, ¿no? Que ya no haya competencia, que no haya esa rivalidad, porque no lleva a nada si hay para todos. La abundancia. Vos sabés que a veces me imagino, ¿no? Que viene un ser de otro lado con una nave y me dice, ¿me muestra el planeta? Sí, cómo no. Y me hace 3 preguntas y yo no se las sé contestar, tal vez ustedes sí. A ver. Me dice, ¿por qué se muere gente de hambre? ¿Por qué mueren? Ustedes son 7.000 y pico de millones, pero mueren miles por día. Mueren de hambre, no que pasan hambre, no, se mueren, entre otros lugares en África. ¿Y yo qué le digo? Si sobra grano y comida para todos, porque sobra en realidad, ¿sí? ¿Yo qué le digo? Somos primitivos, estamos en la lona todavía, ¿no? Como decimos acá en la Argentina, estamos al horno o al horno con papas. Y después me dice, ¿y por qué están todos amontonados en esas que ustedes le llaman, ¿cómo le llaman? Ciudades le llaman ustedes, ¿no? Todos juntitos ahí. Originalmente era lógico porque en los medios de transporte era prácticamente el mar, ¿sí? Los barcos. Pero eso ya pasó hace mucho tiempo.
hay otros medios, se podría haber abierto la cosa. ¿Viste vos? Así que ahí ya tenemos dos preguntas, ¿no? En fin. Y bueno, y la última, que es la más grave todavía para mí, ¿no? ¿Y por qué se matan? Porque hay guerras, sigue habiendo guerras. No solamente estas biológicas, sigue habiendo de todo, ¿no? Algunas más depuradas y otras menos. Y sabemos que en el arte de la guerra, una de las cosas más importantes, el que quiere triunfar, es mentir. Uh-huh. Si yo voy a atacarte, no te voy a ir de frente y decir, mira, yo tengo 24 tanques, 100 aviones de combate, etcétera. Yo tengo que creer que tengo más. Claro. En lugar de que te ataco por acá, te ataco por el otro lado. Entonces te tomo indefenso y te ganó. Pero en realidad es un poco lo que veníamos hablando, o sea, vos me haces un poco de abogado del diablo, porque yo te... claro, yo te traigo, te llevo para arriba, vos me llevas para abajo, en el sentido de que, claro, por ejemplo, esto que vos decís, viene a usar otro planeta, que a mí lo que me interesa es esa confrontación, justamente. A ver, si viene a usar otro planeta que vive a cuántos años luz de nuestro planeta, ya desde el vamos, no bajo ningún tipo de ley física ni química que nos rige en esta 3D, es posible, pero ocurre, ¿no? Como que vienen y se, de forma automática, lo que decíamos hoy, se pliega el espacio y están en un punto distal de no sé cuántos años luz que para nosotros serían, no nos alcanza ni la vida. Eso por un lado. Entonces, claro, es como que se juntan, coexisten los niveles de conciencia. O sea, coexiste el nivel de conciencia de la dualidad, de las polaridades, donde justamente uno es bueno y otro es malo. Uno vive, otro muere. Y coexiste el nivel de conciencia radial expandido que está contemplando todos los puntos en el mismo tiempo. Es como esta inmediatez de la intuición o del raciocinio. El raciocinio no comprende, o sea, no logra explicar bajo las leyes de la razón cuestiones que acontecen. Ni sin embargo, la intuición, esto que vos decías, que vos contabas en tu experiencia de regresión a vidas pasadas, donde tu conciencia desde el observador captaba absolutamente todo sin estar inmerso en las emociones. Entonces, en realidad tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como esto de, es como cambiar la sintonización de la radio, o sea, como que cuando movés el dial y conectaste con otra estación, ¿no? Como esto del éter, te situaste. Qué buen ejemplo. Yo lo doy desde hace un tiempo a esta parte. Digo, a ver, en el dial de la radio, vos tenés todo. Vos, en una punta hay una radio del Uruguay, ¿no? Que, bueno, su forma de comunicar es, bueno, todo lo que es, digamos, accidentes, cosas, muertes y demás, y demás, y demás. Eso existe. Ese dial existe en el 500 y pico del dial. Pero vos podés ir cambiando, ¿no es cierto? Yo me imagino una ruedita como eran las radios antiguas, que iba girando. Sí. Entonces vas girando y vas cambiando al 630, al 680, al 700, al 900, etcétera, tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada. Ya ahí tenés dos variantes más. Y vas cambiando en otro tipo de radios que tienen otro tipo de programas. Ahora, quiere decir que si vos estás sintonizando, por decir, el 510, ¿no? Pero querés escuchar el 630 y en el 510 no lo vas a tener. Es imposible. Ahora vas girando y te vas aproximando al 600 y pico y ahí lo tenés. ¿Qué pasa? En el momento que estás en ese dial 600 y pico, lo demás no existe, entre comillas, porque vos no lo captás. Pero está, todo en el universo está. Es donde, en qué frecuencia estás vibrando, tu vehículo físico, energético, emocional y mental, y entonces por ley universal de afinidad vas encontrando esas experiencias fuera o dentro del planeta de acuerdo a esa frecuencia vibratoria, esa rata vibratoria. Claro. Y sabes que se me viene a mí esto de calibrar. Sí, que yo siento que actualmente nos estamos calibrando justamente
para empezar a como a captar esto de que, porque claro, vos fíjate, ¿no? Internet, que bueno, hace ya bastantes años que estamos con Internet, que antes, bueno, no, o sea, estaba la radio justamente, ¿no? Bueno, pero es como que uno, esto de corazón que, ojos que no ven, corazón que no siente, yo siempre lo digo, que digo, en el sentido de que, claro, o sea, vos fíjate, uno está focalizado en tus tareas diarias, tu trabajo diario, lo que sea, o sea, pero de pronto perdés conciencia de que en el mismo instante están ocurriendo un millón de cosas en puntos distales, ¿no? O como, en cambio, yo creo que en este momento que nos tocó esta cuestión, ponerle mundial, de la pandemia, de la cuarentena y todo eso, nos llevó como a que nuestra conciencia se expanda justamente a percibir que estamos siendo más que vos y yo y que el del lado, ¿no? Estamos siendo y estamos viviendo y estamos percibiendo y de pronto también el planeta se manifestó, ¿no? O sea, es como que para mí nos ocurrió una expansión de conciencia en este último tiempo y algo del orden de la calibración para poder sintonizar con otra energía quizás más sutil o quizás como más abarcativa, una energía más evolucionada, ¿no? Sí. Y yo creo que la vida moderna, o los últimos años de la vida en el planeta en general, hay lugares que no, pero en general nos estaba llevando a una vorágine. Viste que era común decir, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, tengo que ir a ver un amigo, una amiga, lo que sea, tomar un café, nos sentamos a hablar de cualquier cosa. No tengo tiempo, no me alcanza, no sigo, no alcanza. Y bueno, y ahora tenemos tiempo. De pronto ahí es un poco de ver las experiencias, cómo uno lo van llevando y cómo aprovechar, cómo aprovecharla. Pero escúchame, tenemos tiempo pero no tenemos espacio, porque no nos podemos mover. Pero tenemos la tecnología que de a poquito nos va ayudando, ¿no es cierto? Nos vamos ayornando. Sí, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Como yo digo, hay que aprovechar y ver esos resquicios, las maneras de poder crear situaciones nuevas para poder experimentar cosas que tal vez en poco tiempo anterior, por ejemplo, a esta cuestión, no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Claro. Quizás ser consciente también, ¿sabes de qué? De cómo una palabra o digamos la expresión de una palabra sentida y consciente, como por ejemplo es este espacio que estamos habitando ahora, puede tener efectos en muchísimas personas o incluso a un nivel que uno no puede llegar a imaginar. Digo, lo llevo también a todos los ámbitos de la vida. O sea, por ejemplo, bueno, vos tenés el programa donde invitás personas que hablan justamente de temas trascendentales, ¿no? Que nos ayudan justamente a calibrar y a poder sintonizar con otra energía. O sea, muchas veces no tenemos noción de cómo una palabra, un gesto, un acto puede ser absolutamente transformador en el otro. Y cuando digo el otro, hablo también como el otro como mi espejo, el otro como mi contraparte, o sea, el otro que también soy yo. Porque en realidad creo que esto de la calibración y esto de la integración que vos decías hoy, tiene que ver justamente con empezar a hacernos conscientes de que somos energía y somos diferentes niveles de vibración, ¿no? El cuerpo es como un nivel de vibración más bajo, pero es un móvil para manifestar, para crear. Entonces, es como la gran responsabilidad que tenemos de cómo nuestro hacer, nuestro pensar, nuestro decir modifica el entorno y afecta, puede ser positiva o negativamente, o bueno, o más allá, todo lo que nos rodea y a las otras personas, digo, como empezar a tomar esta conciencia, me parece como súper fundamental, ¿no? Justamente ahí acabas de comentar eso, y que me parece espectacular. De acuerdo a cómo pensamos, ¿no es cierto?, vamos actuando.
porque estamos creando, aunque no nos demos cuenta, nuestra realidad permanentemente. Y muchas veces lo que estamos viviendo, experimentando en este momento, en este tiempo-espacio, es el efecto de una o más causas que hemos creado tiempo atrás, sea en esta vida o en vidas anteriores. Todo es un continuo desarrollarse y una creación permanente, ¿no es cierto? Tal cual. Y contame algo, ¿no? Vamos a o sea, te quiero hacer una pregunta también de índole personal. ¿Vos por qué o sea, vos me decís que sos diseñador industrial, ¿no? Como que has estado vinculado con cosas más bien, bueno, físicas, terrenales, técnicas, ¿no? Físicas, sí. Y ¿qué te llevó a vos a conectar, ¿no? A esto, a tener este espacio donde invitás personas que están conectadas con esto de esta nueva era, de otro orden, o como que de algún modo no te terminás de meter de lleno, pero estás completamente metido. ¿Cómo es la cosa? Contame. Sí, vos sabés que a veces uno, cada tanto me pongo a pensar, y sobre todo en estas circunstancias donde uno está más adentro de un espacio, no digo encerrado, digo, porque el encierro es, a ver, somos todos absolutamente libres si los queremos, dado que nuestra mente es libre y puede volar a cualquier lado. Pero bueno, ¿cómo empezó esto? Hace unos cuantos años, yo me acuerdo que era un domingo a la mañana, media mañana, iba a comprar un diario, ¿no? Un diario de Capital Federal, aquí en el casco urbano de la ciudad de La Plata. Iba cruzando una plaza y me vino de golpe una pregunta, pero muy fuerte. ¿De dónde vengo? Exactamente eso. Y yo digo, ¿de dónde vengo? Pero no, de mi papá, mi mamá, no, eso era conocido. Yo no sabía incluso el alcance de la pregunta. Andás a ver el espíritu de uno si ya venía haciéndose esa pregunta hasta que de pronto tuvo que salir a aflorar a través del pensamiento, del raciocinio, ¿no? Y estuve días y días pensando, ¿y con quién hablo? ¿A quién le pregunto? No conocía a nadie con quien hablar, como para por lo menos teorizar de dónde veníamos, o de dónde venía yo. Y entonces un día dije, bueno, ya está, no sé de dónde vengo, no lo sé. Bueno, pero ¿y a dónde voy? Y me estaba haciendo la otra pregunta de que nosotros vamos, bueno, a donde vamos creando las cosas, pero tengo la sensación de que era mucho más allá del dónde voy mañana, pasado, el mes que viene o en el año 2024. Y esas cosas van apareciendo en el espíritu. Yo creo que en la medida que tenemos más experiencias en más cantidad de vehículos físicos, vamos teniendo más evolución, nos guste o no, y no necesariamente depende de los años que vos vivas en un vehículo físico, sino que hay gente muy joven, con muy pocos años sobre el planeta en esta vida, y que sin embargo son grandes sabios, ¿no es cierto? Sí, las almas misioneras de la luz que vienen con la conciencia expandida ya. Pero, y bueno, ¿y qué hiciste? Quedó ahí, quedó dando vueltas, hasta que yo empecé a tener esta gran limitación física, como era la falta de aire, nada más y nada menos, y cada vez más, hasta que tuve un pico muy, muy jorobado. Y bueno, y justamente me has hecho acordar esto de este símbolo, ¿no es cierto? Que me has hablado hace un tiempito, hace unos minutos, sí. En donde yo dije, bueno, evidentemente me di cuenta, después de una situación muy, muy límite, en una madrugada, con ambulancia y con todo lo que se te ocurra, con oxígeno, etcétera, dije, evidentemente esta medicina no me sirve a mí. Entonces digo, bueno, ¿y dónde puedo ir? Justamente, ¿qué puedo hacer para algo? Tiene que haber algo, decía yo, sentía, tiene que haber algo que a mí me saque esto, ¿no? Y entonces cerré los ojos y empecé a imaginar, dije, cualquier cosa que venga, no importa qué, empiezo a notar, como esas cataratas de ideas que le llaman algunos creadores, ¿no? Sí. Entonces vos tenés que hacer algo y vos ponés y escribís, aunque parezca loco, no importa, vos escribilo, y hacer renglones, y después vas viendo. Y a mí me vino, en esos ojos cerrados, el símbolo del infinito. Ah, mira. Claramente me vino el símbolo del infinito. Y yo decía, ¿y qué tiene que ver el símbolo? ¿Qué hago con esto?
que parecía tan raro, ¿no? Tan fuera de la realidad física. Bueno, y me acordé que en ese momento había un programa que se llamaba Canal Infinito en la tele. Sí. Bien. Y yo dije, Canal Infinito, pero no es un programa de medicina, ni mucho menos. Te decía que las pirámides de Egipto, que esto, que aquello, que las pirámides... En fin, era... Y yo digo, pero si Macanó, ¿y qué hago con esto? Si no era un canal, ni siquiera era de la Argentina. Y bueno, agarré Google, desde ese momento yo le llamo San Google. San Google. Puse en Google Infinito. ¿Qué es eso? Escribí Infinito, Enter, y donde pongo Enter aparecen 2 números con el código 011, que para quienes no son de la República Argentina, pertenece a el código telefónico de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y yo digo, ¿qué hago con estos 2 símbolos, con estos 2 números telefónicos? Bueno, llamo. Mi raciocinio dijo, a ver, es un programa de televisión. Me van a decir, señor, ¿usted qué me viene a plantear su problema de salud si nosotros hacemos programas de televisión? Pensé yo. Sí. Y otra vez más dije, ¿y qué pierdo? No pierdo nada. A ver. Entonces llamé y me atiende una voz femenina. ¿Viste? Y yo, ¿sabés lo que hice? Empecé a contarle mi problema de salud. Sin haber... ¿Viste? Ni siquiera quién me estaba del otro lado del teléfono en ese momento. O sea, Eduardo, estabas entregado en ese momento. Vos te conectaste con tus registros acálicos sin saberlo, pediste a tus guías información, te llega el símbolo, dijiste, ¿qué hago con esto? Te entregaste a la red de internet Google, te aparecen 2011, que en realidad es 1111, que lo que sabemos... son códigos angélicos, o sea, códigos de 1111, ¿entendés? Mirá vos. Claro, como de estás en el camino, estás llegando, es una señal increíble. A ver, que si no me entero al final, creo que me agarra un ataque acá. Increíble, como digo yo, increíble. Bueno, en definitiva, ¿Qué pasó? Me puse a hablar, y en determinado momento, del otro lado estaba silencio el teléfono, y yo dije, uy, hola, digo, sí, me dice la señora. No, discúlpeme, le digo que le estoy hablando esto. ¿Sabés lo que me dijo? ¿Qué? Textual. ¿Qué? Lo estoy escuchando atentamente. Y yo dije, la miércoles, ¿qué pasó acá? Y seguí comentándole. Y cuando terminé, no sé la cantidad de minutos que pasaron, yo dije, ¿ahora qué me va a decir? Gracias, señor, qué sé yo, no sé. Y me dice, bueno, ¿sabe qué? Acá, en este espacio, atiende la doctora, y voy a dar nombre y apellido, no hay nada que ocultar, la doctora Liliana Holman. Le digo, ¿y la señora qué hace? Es psicóloga, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y se capacitó con el doctor Brian Weiss. Wow. Miércoles, digo yo. ¿Y ahora qué hacemos? Le dije, deme el primer... Yo ya había escuchado este reportaje que le había hecho David Embom, sabía de qué se trataba. Digo, ¿qué pierdo? Nada, estoy jugado, como decís vos. Entonces, bueno, le digo, deme el primer turno, no importa si lo que valga, no importa. Y esto era junio, fines de junio, pleno invierno, todo el frío, espectacular para la ama. ¿De qué año estamos hablando? Y hace como 18 años más o menos. Wow. Hace bastante. Entonces, me dice, a ver, entro a mirar la agenda, me dice, bueno, para tal día de octubre, no me olvido más. Y yo le digo, no, yo me ahogo ahora, necesito esto. Y otra vez me vuelve a sorprender. Me dice, acá atiende también la doctora Liliana Lugo. Yo le estoy pasando el chivo, pero es la verdad. ¿Y qué? No ¿Qué? Y hacía lo mismo, nada más que no se había capacitado con la técnica del doctor Brian Weiss, pero en definitiva hacía lo mismo. Y tenía a 7 días adelante la primera sesión, la primera charla. Así que yo empecé a contar, ¿viste? 7, 6, 5, marcaba en la Pero agenda. 7 también es un número sagrado. Bueno, eran exactamente 7 días. Llego allá, ¿viste? Le explico. Sí, ningún problema, qué sé yo. Y yo dije, bueno, acá ya me ponen la camilla, ya está, ¿viste? Arrancamos. Le conté todo, me preguntó más cosas, y la miraba como diciendo, bueno, empezamos. Me dice, bueno, ahora voy a ver su caso, me dijo. Yo en 7 días, exactamente, en 7 días le contestó.
Apa. Yo decía otros 7 días más, no, para mí era, viste, yo el miedo que tenía, tener otro ahogo terrible como había tenido. Bueno, y a los 7 días exactos me llama, ¿vos podés creer? ¿Y qué te dice? Me dice, véngase, me dice, si usted quiere, usted se anima, me dice, exactamente me dijo eso, ¿se anima? Claro que sí, le digo, para iniciar la primera sesión. Ajá. Espectacular. Hiciste regresión. Sí. Pero, Eduardo, a ver una consulta, porque vos pusiste infinito en Google, pero esos dos números 011, ¿qué decían? O sea, como vos llamaste, o sea, ¿te aparecía tipo consultorio? ¿Cómo fue? No decía nada. ¿Nada? Dos números 011. Nada más. 011 con el número del teléfono, ¿no es cierto? Pero ¿y cuál era la relación a infinito? No lo sé. Porque ellos, algunos programas, tenían algunas personas, algunos profesionales de ahí, no eran solamente las psicólogas, sino que había otras cosas, en donde, tenían conexión y hacían algunos programas en algún otro lugar, en algún estudio de la ciudad de Buenos Aires seguramente, y los enviaban a esta gente del canal Infinito, que era del extranjero, creo que era de Colombia, no me acuerdo de dónde. Mira, sí. Yo una asociación que me viene a hacer justamente es esto de te escucho atentamente y esta palabra conexión. ¿Por qué? Porque vos, o sea, pediste asistencia, no sabías a quién ni a qué, pero vos dijiste, quiero una respuesta, necesito una respuesta. Y vos escuchaste atentamente desde tu percepción y de tu conciencia y apareció un símbolo. Ese símbolo fue codificado, decodificado, digámoslo, por el universo y por esta cuestión de la sincronicidad y de la conexión que existe entre todas las cosas. Y te lleva de forma directa a dos terapeutas que están en conexión con el infinito, que tiene que ver con, a ver, porque al fin y al cabo, ¿qué es regresión de vidas pasadas? Sino conectar que todo es uno, que en sí que nuestra vida es una, está siendo, o sea, que está más allá del tiempo y del espacio. El infinito es esto, la eternidad, y esto del carrete de que podemos saltar a un punto u otro, pero sigue siendo lo mismo y sigue existiendo igual, ¿no? Entonces vos llamás y la mujer te dice, te escucho atentamente. Entonces, ¿qué me hace pensar todo esto? Como que cuando escuchamos atentamente, cuando nos abrimos a la percepción, ¿no? De escuchar cuál es la respuesta a nuestra pregunta, se manifiesta la conexión entre todas las cosas, entre todas las cosas. Sí, así es. ¡Qué lindo! Es fabuloso y me has hecho tomar conciencia cuando estabas haciendo este último razonamiento recién, hace unos segundos atrás, que yo digo, pero claro, si esto se puede aplicar a todas cuestiones de la vida. ¡Qué increíble! Porque hace 20 años no se hablaba de los registros akáshicos. O sea, es como que ahora las cosas están teniendo nombre, pero no dejan de ser lo mismo. Y además, otra cosa. Vos fíjate esto. Tu nombre se llama, el nombre de tu espacio radial se llama Volver a Casa. ¿Volver a casa? Hora de volver. Bueno, tiempo de volver. Sí. Y esto nace en un punto de tu historia donde a vos te adviene la pregunta ¿de dónde vengo? Que se responde con una pregunta que es ¿a dónde voy? Y vos le pones el nombre a tu espacio Hora de volver. Mirá, me cerró todo. Y yo tengo un latiguillo en el programa que siempre que recuerdo lo digo. Y dice algo así, son exactamente 2 renglones y medio. Y las palabras son, porque estos tiempos lo demandan, volvamos a la esencia. Wow. Me encantó. Quiero agradecerte por permitir que esta conexión esté siendo, por estar conectando justamente con volver a la esencia que tanto necesitamos y que sea como sea, la conexión se dio, fue posible y esto va a quedar grabado y lo vamos a difundir. Y bueno, que sea una de otras, ¿no? Charlas y encuentros. Sin duda,
que sea una de varias. Desde ya estás invitada a mi programa cuando esto vuelva a la aparente normalidad. O cuando la tecnología no responda, Eduardo, porque si la tecnología responde, lo podemos hacer. Claro que sí. La ventaja de quien de pronto, bueno, no lo tomó, no pudo, etcétera, queda grabado, entonces ahí lo replicamos y sale para adelante. Pero simplemente que esta experiencia de mi vida, de esta última, sirva para abrir conciencia de alguna manera, y lo digo con toda humildad, porque en definitiva fue una experiencia que yo tuve y que uno sigue teniendo desde ya, para que la gente diga, pucha, pero se puede cambiar. Algo que parece imposible, ¿no es cierto? Claro que se puede cambiar, depende de uno. ¿Sabés qué es? Conectarse al flujo, sin duda. Es como, hay un flujo, ¿no? Uno como se sumerge a ese flujo o permanece como desde afuera mirando a dónde viene, a dónde va, tratando de entender. Cuando entras en el flujo te lleva y te conecta con el aquí y ahora, con el infinito, con el estar siendo presente siempre. Entonces yo creo que es también como un acto de fe el hecho de, ok, me entrego. O sea, en un punto es mi pequeño yo, mi pequeña conciencia no puede resolverlo. O sea, ya está, mi cuerpo lo manifiesta, mis síntomas se expresan todo. Cuando uno se entrega a lo divino, a esta conciencia superior y conectás con ese flujo, ya está. O sea, es como, listo, diste el paso. Y creo que eso es lo que quedó súper gráfico. Exacto. Así que, así bueno, vamos a dejar acá porque, bueno, ya vamos una hora. Uy, mira vos, qué bárbaro. ¿Viste? Se pierde el tiempo, nos paramos en el flujo y en la manifestación. Esa es una de las cosas que yo aprendí. Mira, la segunda invitada que yo traje, que ella vino de Centroamérica, y bueno, de amigos, me la traje una, que le llaman una sacerdotisa maya, ¿no? Wow. Y vino a mi programa y ella decía, a ver, usted imagínese, dejamos correr 60 segundos, ni uno más ni uno menos. Usted está incómodo, usted tiene calor, usted está transpirando, le pasa esto, le dan una mala noticia por teléfono, pasan 60 segundos. Bien. Dejamos correr otros 60 haciendo uso de la imaginación. Usted está feliz, está con una persona que le agrada, está tomando mate, diríamos acá en Argentina. Y es hermoso el momento, 60 segundos. Para usted, ¿pasó el mismo tiempo? No, la primera situación le pareció más tiempo. La segunda le pareció cortísimo. ¿Ya terminamos? ¿No podemos seguir tomando un poquito más de mate? No, porque los dos son 60, pero fueron distintos. Pero el tiempo es igual, pero nuestra percepción fue diferente. ¿Viste vos? ¿Cuántas cosas por aprender? Pero, o sea, ¿por qué un momento pleno, de conciencia plena, nos parece poco, no? O sea, nos parece poco cuando salimos de ahí. O sea, porque mientras estás viviendo el momento pleno, estás completamente presente. Pero cuando salís de ahí decís, ay, esto tan poquito, quiero más. Sí, exacto. ¿Cuándo es la próxima? Bueno, claro. Qué lindo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Tere Curti. Respeto tus tiempos. Respeto los tiempos. No, está todo bárbaro. No, pero es No, pero es que me parece que esto como que lo resume todo, que el tiempo es absolutamente relativo y todo pasa por la conciencia plena, por estar presente con la conciencia plena en el momento, en el instante, no tiene que ver con el tiempo cronológico. Y creo que es como que por ahí lo que al menos yo me llevo de esta charla y que invito a todas las personas y agradezco que han estado presentes compartiendo y bueno, saludando, porque vos no ves el chat, pero bueno, acá tenemos a Jorge de Godos, a Luciana Borges, sí, a Marisa Sanguinetti, que bueno, Lico Rusmando y demás, gente que bueno, fue saludando así, que ha mandado saludos y que nos agradece, digamos, también, así que yo también agradezco a todas las personas que están del otro lado y bueno, y espero que entonces coincidamos pronto, Eduardo, para seguir hablando y sintonizarnos con el universo. Claro que sí, por supuesto. Y compartir esto es algo tan hermoso, che. Me encanta. Bueno,
Bueno, abrazo gigante, entonces yo voy retirándome del éter. Dale. Y agradeciendo también a toda la gente amiga, conocida, de mi parte, que Jorgito de Godos, Luciana y tantos amigos más que han estado compartiendo con nosotros y que lo van a seguir escuchando, y bueno, y con los cuales uno se siente espectacularmente bien. Gracias a todos. Gracias a vos, Tere Curti, hermosa persona, Gracias.